Voy a intentar responder ahora las preguntas de Lara. Lara dice, ¿cuántas veces el investigador de renombre tiene más prestigio que lo investigado? Como una palabra autorizada. Si lo dijo y o lo investigó fulanito, debe ser cierto. Bueno, la pregunta o la reflexión de Lara tiene que ver, creo, con lo que habitualmente conocemos como la falacia de autoridad, que es la idea de que algo puede ser verdad porque lo dijo una autoridad en la materia. Eh, Esto a veces, quizás ustedes recuerdan que lo vimos en primer año, en Introducción al Análisis y Lectura de Textos Filosóficos. Eh, la, la falacia de autoridad para algunos es argumento de autoridad para otros. Es decir, muchas veces el argumento de autoridad es legítimo y no tiene por qué transformarse en una falacia. La cuestión es precisamente determinar cuándo es legítimo y cuándo, es decir, cuándo es un verdadero argumento de autoridad y cuándo es una falacia. Ejemplo de ambas cuestiones. Es un argumento de autoridad cuando se refiere a alguien o a un equipo que ha desarrollado investigaciones en un determinado campo y tiene el suficiente prestigio y seriedad como para que lo consideremos así, pero además da a conocer, y esta es una de las características del conocimiento científico, da a conocer qué proceso realizó de investigación, de manera que cualquier otro equipo de investigadores o cualquier otro investigador puede reconstruir el trabajo que hizo y evaluar la solidez que tiene esa investigación realizada. Ejemplo, leemos un informe acerca de que el mismo equipo que descubrió las características principales del virus del HIV se encuentra ahora trabajando en un desarrollo para una vacuna para el COVID-19. Vamos a tender, obviamente, a confiar en la seriedad y el prestigio de ese equipo. Lo que no quiere decir que el investigador o el equipo de investigación esté relevado de realizar todas las explicaciones y todas las justificaciones de qué hizo, de qué trabajo desarrolló, precisamente para que los demás puedan corroborar su laburo. La segunda pregunta de Lara, perdón, primero el ejemplo de una falacia de autoridad, porque lo que les explicaba recién es el argumento de autoridad, pero una falacia de autoridad es cuando alguien que es una autoridad en determinado campo pretende hacer valer esa autoridad para opinar o para presentar como válida una opinión y pretender que esa opinión sea aceptada como verdad en un campo en el que en realidad no tiene conocimiento ni experiencia. Algo similar es lo que ha ocurrido en estos días con este científico médico argentino que reside en Mónaco, que salió a dar una serie de opiniones sobre el COVID-19, pero en realidad él no es investigador de ese campo. De modo que no hay por qué tomar con mucha validez las afirmaciones que él realiza, porque aunque sea una eminencia en otro campo, eso no le asigna autoridad para opinar con la misma autoridad en un campo que no es el de él. La segunda pregunta o consideración que hacía Lara era si estamos en condiciones de afirmar que existen tantos métodos científicos como investigadores. Si revisan el texto de Klimovsky van a ver que él dice que no, que en realidad hay método científico, hay un método. Después vamos a ver en qué consiste, de qué hablamos cuando hablamos de método científico. Pero lo que sí hay son muchas técnicas distintas de investigación que no tienen que ver con cada investigador, sino que tienen que ver con qué es lo que se investiga. Imagínense ustedes que si cada investigador tuviera su propio método, su propia técnica, la ciencia sería un diálogo de sordos. No podríamos comprender qué experimentos o qué investigación realizó una persona que trabaja quizás en nuestro mismo campo. La encuesta es una técnica de investigación que se utiliza en sociología, que se puede utilizar en psicología, que se puede utilizar en ciencia política, en economía, pero no tiene sentido utilizar la encuesta en física. No sé si se entiende. Del mismo modo, la corroboración en laboratorio, la investigación microscópica en laboratorio, es una técnica que se puede utilizar en química o en medicina, pero que no tiene mucho sentido pretender utilizarla en psicología, donde no podemos poner
la conducta humana dentro de un resonador magnético o bajo un microscopio. Por lo tanto, existen muchas técnicas científicas diferentes, pero el método científico es uno solo, o al menos esa es la tesis principal de algunos de los epistemólogos y filósofos de la ciencia más respetables, y que yo en lo personal comparto, porque creo que el método científico no es una receta detallada de lo que se debe hacer paso a paso, sino que es más bien la comprensión de un estilo de hacer las cosas, como vamos a ver más adelante, que dice Mario Bunge, más que una receta, el método científico es una brújula, o diríamos hoy, más que una receta, el método científico no es un GPS que nos dice exactamente en qué esquina tenemos que doblar, o si tenemos que ir hacia el norte o hacia el sur, sino que es más bien una brújula que nos orienta hacia dónde es el camino, pero después lo que hacemos en el paso a paso lo tenemos que definir nosotros de acuerdo al contexto, a las técnicas disponibles, al avance de la tecnología, que es muy importante, de modo que a la pregunta original de Lara la respuesta es no. No podemos afirmar que haya tantos métodos científicos como investigadores. La tercera es una pregunta que requeriría mucho desarrollo. Dice Lara, ¿sería posible montar toda una investigación en base a mentiras para el beneficio de un sector de la sociedad que quiere imponer algún tipo de pensamiento, creencia o ideología? ¿O el hecho de tener que comprobar todo el proceso de la investigación y el resultado final deja afuera esa opción? Bueno, esta es una pregunta muy compleja y muy difícil de responder. Yo diría que en principio la historia lamentablemente muestra que se puede realizar no una investigación en base a mentiras, pero sí manipular investigaciones para beneficiar a determinados sectores. Pongo un ejemplo histórico de la ciencia, pero que hay casos recientes también. En la época en la que se discutía judicialmente si el tabaquismo era perjudicial o no para la salud, las empresas tabacaleras pagaban a científicos para que hicieran informes evidentemente falsos que mostraban que el cáncer en los pulmones no era producto del tabaquismo. Y había científicos que se prestaban a ese tipo de trabajo y llevó mucho tiempo demostrar que en efecto el tabaquismo era el principal causante del cáncer de pulmón. También es verdad que cuando se trabaja bien en ciencia, cuando se tiene claro cómo es el método científico, esto que pregunta Lara es un condicionante importante. Es decir, tener que comprobar todo el proceso de investigación y cómo se llegó a un determinado resultado hace muy difíciles las cosas para quienes pretenden manipular el conocimiento científico o para quienes pretenden hacer una investigación, como dice la pregunta, en base a mentiras para beneficiar a un determinado sector privilegiado. La cuarta pregunta de Lara dice, ¿qué datos le importan a la ciencia como para ser investigados y cuáles no? Y tiene una subpregunta, ¿solo decide el investigador si trabaja o no ese tema? Bueno, este también es un tema de una enorme complejidad. Por un lado, los datos que le importan a la ciencia para trabajar en el marco de una investigación surgen de la base empírica que bien desarrolla Klimovsky, repasen en todo caso ese concepto, y tienen que ver, claro, con lo que se está investigando. Los datos que van a ser relevantes van a ser los que tengan que ver con la hipótesis que está manejando el investigador, y descartará aquellos que considere que no tienen relación con su hipótesis, aunque en ocasiones tendrá que volver atrás, quizás modificar su hipótesis, quizás revisar qué datos le sirven y cuáles no. A la otra subpregunta acerca de si decide el investigador solo si trabaja o no un tema, bueno, aquí es donde es muy importante apelar a la discusión acerca de los contextos, que era esa propuesta que hacía Reichenbach, en donde él decía que el contexto que le interesa a la epistemología es solo el contexto de justificación, o sea, cómo la ciencia justifica los conocimientos a los que arribó, y se desentendía del contexto de descubrimiento y también del de aplicación, pero en este caso de lo que estamos hablando es del contexto de descubrimiento, es decir, cómo se produce el conocimiento científico, cómo un investigador o un equipo decide trabajar determinado tema y en función de qué. Y a esto lo engancho con la quinta pregunta de Lara, que son los intereses que hay detrás de la investigación científica.
los investigadores no trabajan todos y todo el tiempo exclusivamente en función de sus propias inquietudes y curiosidades vinculadas con el conocimiento. El investigador no tiene todos los recursos a disposición como para poder investigar lo que él quiera y lo que a él le parezca importante. Lo que el investigador va a investigar tiene que ver con una compleja conjunción de elementos y de factores en donde incide la sociedad en la que vive,